Como hemos estado viendo en estas últimas semanas, todo verdadero creyente se encuentra en un proceso gradual de transformación por medio del cual nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Es a eso que los teólogos llaman santificación progresiva. La santidad, según la Biblia, no consiste en apegarnos a una lista de cosas que debemos hacer, una lista de cosas que no debemos hacer. La santidad consiste en ser como Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo es que ese proceso ocurre en la vida del creyente? Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, contemplando su gloria. Porque todo el mundo termina siendo moldeado por el objeto de su adoración. Poco a poco te conviertes en aquello que tú amas, en aquello que tú admiras. Así que si fijas los ojos de la fe en la gloria, la hermosura, la belleza, la majestad de nuestro Señor Jesucristo, vas a parecerte cada vez más a Él. Pero eso plantea una interrogante que yo pretendo responder en este mensaje, y es mi intención hoy ya concluir esta miniserie que introdujimos en medio de nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos para hablar acerca de la tibieza espiritual. La pregunta que yo quiero responder en esta mañana es: ¿cómo podemos contemplar esa gloria? Somos transformados de gloria en gloria contemplando la gloria de nuestro Señor y Salvador. La pregunta es: ¿cómo podemos contemplar su gloria? Mis hermanos, si no podemos entender esto en términos concretos, algunos pueden llegar a tener una idea bastante mística de lo que esto implica. ¿Dónde se revela la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Y cómo podemos fijar nuestros ojos en esa gloria de modo que podamos seguir siendo transformados de gloria en gloria? Bueno, alguien puede decir rápidamente que esa gloria se revela en la Biblia. Yo creo que aún los niños que están aquí pueden responder esa pregunta. ¿Dónde se revela la gloria de Cristo? Se revela en la Biblia. Pero eso no va a ser de mucha ayuda a menos que sepamos primero cómo es que se revela esa gloria en las Escrituras y cómo es que nosotros podemos contemplarla. Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana, respondiendo, tres preguntas fundamentales que giran en torno a este tema. Pero antes yo quiero pedirles algo. Yo les ruego que tengan paciencia, porque yo no pienso llegar directamente a nuestro tema. Yo trato de ser lo más directo que yo pueda cuando estoy predicando y no dar mucho rodeo. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a dar una especie de rodeo para entender el propósito de las Escrituras, porque eso a su vez será de gran ayuda para saber cómo sacarle el mayor provecho a la lectura de la Biblia. Así que por favor, una vez más, tengan paciencia. 3 preguntas. Primera pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? Esta pregunta es fundamental. Tú descansas tu salvación en la Biblia. Tú tienes que estar seguro de que este libro es la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede un creyente estar seguro, tener una plena certeza de que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Bueno, una de las mejores respuestas que yo he leído a esta pregunta es la del Catecismo Mayor de Westminster. Este es un documento que fue escrito a mediados del siglo XVII para instruir a los adultos en la fe cristiana. Ellos también tienen un catecismo menor para la instrucción de los niños. Y la pregunta número 4 del catecismo dice lo siguiente:
¿Cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios? Bueno, esta es la primera parte de la respuesta. Es más amplia, pero la primera parte, la mitad, dice: las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios por su majestad y pureza, por el consentimiento o coherencia de todas sus partes y por el fin que se proponen en el todo, que es dar toda la gloria a Dios. Ok. Lo que los autores de este documento nos quieren decir en palabras más sencillas es que la Biblia posee en sí misma todos los argumentos que se necesitan para convencernos de que ella es inspirada por Dios. Su majestad, su pureza, la sorprendente coherencia que vemos en todas las partes de la Biblia, pero sobre todo el hecho de que la finalidad del todo en la Biblia es dar toda la gloria únicamente a Dios. De manera, mis hermanos, que no necesitamos ningún argumento fuera del contenido mismo de las Escrituras. No necesitamos que un tribunal superior a la Biblia le ponga un sello de autenticidad para saber que es un libro inspirado por Dios, porque ella posee en sí misma su propia autenticación. Déjenme ponerles un ejemplo de esto que yo acabo de decir. Si yo les dijera en esta mañana que este salón está iluminado, no sería necesario que viniera un experto en iluminación para demostrarlo. Simplemente tenemos que abrir los ojos para ver que es así, porque este salón está iluminado, eso es una realidad. O supongamos que yo hubiera venido hoy a la iglesia con un pote en mis manos y les dijera que el contenido de ese pote es miel. Si alguno de ustedes quisiera asegurarse de que yo estoy diciendo la verdad, yo simplemente le diría: oh, ven y pruébala. Esto es miel, ven y pruébalo. Pues de la misma manera, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que lo que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios es la forma extraordinaria como Dios revela el resplandor de su gloria en ella. Vean una vez más los versículos 3 y 4 de 2 Corintios 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hermanos, esta declaración es importantísima. Noten que Pablo no está diciendo aquí que Satanás enceguece el entendimiento de buenas personas, forzándolos en contra de su voluntad para que no crean en Cristo. No, lo que él está diciendo es que Satanás opera en el corazón de aquellos que ya decidieron voluntariamente ir en contra de toda evidencia para continuar viviendo en su pecado. O sea, Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y como ellos están ciegos, son incapaces de ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese resplandor de la gloria de Cristo está allí. Ese resplandor está allí, claramente revelado, igual que este salón está iluminado, pero ellos no pueden verlo por causa de su pecado. Ellos están ciegos a esa gloria y desean seguir viviendo en su ceguera.
En Juan capítulo 3, versículo 19 dice el Señor: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo es la luz del mundo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, no es que la luz tenía algún defecto, es que nosotros no queríamos verla. Este argumento es similar al que usa Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 1 es un texto que sé que muchos lo conocen quizás hasta de memoria. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está diciendo: Dios hace evidente a través de su creación sus atributos invisibles. Dios hace visible a través de su creación su poder. Dios hace visible a través de su creación su divinidad. Pero el hombre en su pecado ha decidido restringir, repeler esa verdad. ¿Saben para qué? Para no tener que honrar a Dios como Dios, para no tener que humillarse ante Él, para poder decir: mira mi vida, este es el resultado de mi propio esfuerzo, yo no le debo nada a nadie, mi vida es mi gloria. Eso es lo que el hombre quiere hacer. Por eso Pablo dice: no le honraron ni le dieron gracias. No le honraron ni le dieron gracias. Y eso los hace ciego al hecho de que Dios es glorioso, al hecho de que Dios es absolutamente satisfactorio, al hecho de que Dios es absolutamente deleitoso. Así que lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 4 es que Satanás hace todo lo posible para que los hombres permanezcan en esa condición, pero ellos son completamente responsables de su incredulidad. O sea, se trata de una ceguera culpable. Ellos no ven la gloria de Cristo porque no quieren verla. De hecho, un inconverso puede conocer los hechos del evangelio. O sea, él puede decir: somos pecadores, Cristo vino al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados, para que todo el que crea en Él sea salvo. Él puede repetir eso, los hechos del evangelio, pero él no va a ver ninguna gloria allí. De hecho, no solamente que no va a haber ninguna gloria allí, es que ese evangelio puede resultarle altamente ofensivo. Porque lo que el evangelio está diciendo es que tú eres un pecador. Lo que el evangelio te está diciendo es que tus justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Lo que el evangelio te está diciendo es que tú no eres tan bueno como tú crees que tú eres, que tú mereces el infierno, que Cristo tuvo que venir a salvarte porque tú no podías salvarte a ti mismo. Esa gloria del evangelio, cómo Dios salva a pecadores, para el incrédulo que quiere seguir viviendo en su pecado, no es una gloria, es un insulto. Él no ve esa gloria, él está ciego, voluntariamente ciego. Ok, ¿cómo puede el hombre incrédulo salir de esa terrible condición de esclavitud y de ceguera espiritual? La respuesta de Pablo en nuestro texto es que Dios tiene que abrir los ojos de su entendimiento para que pueda ver su gloria, tal como esa gloria se revela en la creación, como dice Romanos 1, y en su palabra. Vean el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, ¿para qué tú predicas el evangelio si acabas de decir que el incrédulo está ciego
y está voluntariamente ciego y no quiere ver lo que el Evangelio revela. ¿Para qué tú predicas? Y Pablo dice, bueno, la razón por la que yo predico es porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el mismo poder creativo que se desplegó en la creación cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, es el mismo poder que opera en el corazón del incrédulo para que pueda ver la luz radiante de la gloria de Dios en Cristo que se revela en el Evangelio. O sea, mi hermano, tú estabas ciego, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y un día tú estabas escuchando la predicación de la palabra de Dios, estabas escuchando la predicación del Evangelio, y el Espíritu Santo vino a ti y dijo, sea la luz, y tú lo viste tan claro como la luz del mediodía. Y de hecho ahora tú te preguntas, ¿y cómo es que yo no lo vi antes? Porque tú estabas ciego y ahora ves. Volviendo al ejemplo que dimos hace un momento, si hubiera en medio de nosotros un grupo de ciegos, ellos no podrán darse cuenta de que este salón está iluminado, porque no lo pueden ver. Pero si Dios hiciera el milagro de darles la vista, la visión, ya no sería necesario que alguien intentara probarles que este salón está iluminado, porque ellos lo verían por sí mismos. Ya no se necesitarían más pruebas. Como dice Calvino en sus Instituciones, ver la gloria de Dios en las Escrituras, que prueba que ella es la palabra de Dios, es como distinguir la claridad de la oscuridad, es como distinguir el blanco del negro, es como distinguir lo dulce de lo amargo. Dice Calvino, la propia Escritura tiene el poder para darse a conocer de manera tan evidente y tan infalible como el color blanco o negro de una cosa o el sabor dulce o amargo de otra. ¿Saben qué, mis hermanos? En el mundo hay millones de creyentes que si tú les preguntas, ¿por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué tú tienes esa seguridad? Ellos probablemente no te podrán responder. Ellos no van a poder darte argumentos de que eso es así. Tal vez no se pueden expresar, pero esa certeza está allí en lo más profundo de sus corazones, si son creyentes, porque ellos lo ven. No es un salto al vacío, no es una fe irracional, es que ellos están viendo lo que el incrédulo no está viendo. Ellos lo ven. Yo no puedo dar una charla aquí de cómo funcionan los fotones que emanan esos bombillos que están allá arriba. Yo no entiendo eso. Yo no sé cómo es que viaja la luz y aún puede colarse a través de un espejo. ¿Es la luz materia? ¿Es la luz energía? ¿Qué es la luz? Yo no tengo la menor idea. Pero hay una cosa que yo sí sé, aquí hay luz. Yo no lo puedo explicar, pero yo sé que es así. Yo estoy completamente seguro de que este salón está iluminado porque lo veo. Y aunque es posible que Satanás nos asalte con dudas en ocasiones, porque lo hace, jamás Él podrá destruir nuestra confianza en la Biblia como palabra de Dios si somos creyentes. Él no puede hacer eso. Yo recuerdo cuando me invitaron a la iglesia por primera vez. Yo era un total incrédulo, nunca en mi vida había leído la Biblia. De hecho, la única vez que intenté leerla me aburrió muchísimo y la cerré. Yo tenía como 15 años. Sin embargo, de repente me invitan a la iglesia, voy a la iglesia, hablo con los hermanos que están allí, me choca muchísimo lo que escucho y llego a mi casa
yo sé que yo he contado esta historia antes, pero aguántenlo otra vez. Yo me postro en mi cama y le digo, Señor, mira, honestamente, yo no sé si tú estás ahí, yo no sé si yo estoy aquí como un idiota hablándole a nadie, pero si tú me estás escuchando de verdad, si tú existes, yo te quiero conocer. El lunes, eso fue un sábado en la noche, el domingo fui a la iglesia, yo llamé a una amiga, que ahora es mi esposa, el que gana alma es sabio. Yo llamé a mi amiga y le dije, mira, me invitaron a una iglesia esta noche, ven conmigo. Ella fue conmigo a la iglesia ese domingo en la noche. El lunes, los dos comenzamos a leer la Biblia. Yo recuerdo que hacía poco tiempo que yo había leído un resumen del origen de las especies de Charles Darwin. Yo era agnóstico, yo era evolucionista, yo creía que para ser cristiano había que ser muy idiota. Yo creía eso, toda mi adolescencia lo creí. Yo empecé a leer la Biblia y de inmediato la Biblia me convenció de que ella era la palabra de Dios. Yo no tuve que leer ningún libro de apologética, yo no tuve que leer ningún libro de crítica textual, yo no tuve que leer absolutamente nada. Simplemente leí la Biblia y para mí fue tan evidente de que este libro era inspirado que todo mi corazón creyó en ella. Ese es el poder transformador, autoautenticativo de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, no hay que ser un experto en apologética, no hay que tener un amplio conocimiento de crítica textual para tener esta certeza, así como no necesitamos ningún curso de apreciación culinaria para distinguir lo dulce de lo amargo. Desde el más educado de los eruditos hasta el creyente más sencillo de la iglesia, es autoevidente para todo aquel a quien el Espíritu Santo le ha abierto los ojos que la Biblia es la palabra de Dios. Escuchen el resto de la respuesta del Catecismo Mayor en la pregunta número 4. Y por supuesto el catecismo no es inspirado y por eso yo estoy probando con la Biblia lo que estoy diciendo, pero yo creo que ellos tienen razón en esto. Dicen, otra vez, voy a leer la respuesta completa. Las escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios por su majestad y pureza, por el consentimiento de todas sus partes y por el fin que se proponen en el todo, que es dar toda la gloria a Dios, por su luz y poder para convencer a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con las Escrituras y por medio de las Escrituras al corazón del hombre, es el único que puede persuadirnos plenamente de que este libro es la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo viene del cielo y nos dice, aquí se revela en este libro la gloria de Dios, así que comienza a verla. No, mis hermanos, las cosas no funcionan de esa manera porque tú no puedes ver lo que no ves. Tú no puedes ver lo que tú no estás viendo. Pero si lo estás viendo, no necesitas que nadie te ordene que lo veas. Lo que hace el Espíritu Santo es abrirte los ojos del entendimiento para que puedas ver lo que realmente está allí y Satanás no quería que tú vieras, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y eso es lo que prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, segunda pregunta. ¿Y cómo es que la Biblia nos revela esa gloria en sus páginas? Ya vimos, ¿cómo yo sé que la Biblia es la palabra de Dios? Porque Dios me abrió los ojos para que yo vea su gloria en la Biblia. Bien, ok. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo es que la Biblia nos revela esa gloria de Dios en sus páginas? Y la respuesta es muy variada, porque la palabra de Dios es como un diamante con un sinnúmero de caras que envía sus rayos al corazón de los hombres de un montón de maneras diversas que nosotros ni siquiera pudiéramos imaginar.
Y muchas veces lo que impacta el corazón de un creyente al leer la Biblia es diferente a lo que impacta el corazón de otro creyente cuando la lee. ¿No es así? Estamos leyendo el mismo pasaje y Dios impacta a un creyente de una manera e impacta a un creyente de otra manera. Esa es la multifaceta de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo nos dice en nuestro texto que esa gloria de Dios se revela en todo su esplendor en la faz de Jesucristo, tal como Él es presentado en el Evangelio. Vean una vez más los versículos 3 y 4. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás no quiere que veamos el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, pero eso es precisamente lo que Dios nos revela por medio de la predicación del evangelio. Eso es lo que Pablo dice. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver su gloria en la faz del Señor y Salvador, porque es allí como en ningún otro lugar, y voy a subrayar esto, es en Cristo como persona, es en el Señor, donde vemos a ese Dios majestuoso, perfecto en santidad y en justicia, condescender de su trono para salvar a los pecadores, y ese es el rayo más potente de su gloria. No se preocupen, lo van a entender. Lo van a entender ahora. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés le pidió a Dios en Éxodo 33 que le mostrara su gloria? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Hizo algún truco de pirotecnia y salieron fuegos artificiales? No, ¿qué hizo Dios? Darle una revelación más plena de su carácter, presentándose como un Dios justo y perdonador al mismo tiempo. Dice en Éxodo 34, versículo 6, que el Señor pasó delante de Moisés proclamando: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Vieron el problema de este texto? Oigan otra vez. Él es el que guarda misericordia a millares. Él es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Y todos somos culpables. Yo me imagino que para Moisés, que escribió ese texto, eso tuvo que haber sido un dolor de cabeza. ¿Cómo es posible que Dios declare de sí mismo en la misma oración que Él es abundante en misericordia, que Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero diga al mismo tiempo que Él de ninguna manera tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo ponemos esas dos cosas en la misma oración? ¿Cómo pueden combinarse la justicia perfecta de Dios con el perdón y la misericordia? Ahora, mis hermanos, Dios pudo haber dicho muchas cosas acerca de sí mismo. Yo soy todopoderoso, yo soy omnisciente, yo soy inmutable, yo soy eterno, yo soy autosuficiente. Dios pudo haber dicho muchas cosas, pero cuando Él quiso que Moisés tuviera una visión más clara de lo glorioso que Él es, esto es lo que Él revela de su carácter. Yo soy un Dios misericordioso y perdonador, aunque de ningún modo tendré por inocente al culpable.
Ahí está mi gloria, en esa incomprensible conjunción entre ser un Dios justo, perfectamente justo, que castiga el pecado con toda seguridad, pero puede perdonar al pecador. Moisés, esa es mi gloria. Isaías lo dice de una manera similar en el conocidísimo capítulo 55 de Isaías. Dice: abandona el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El Señor está llamando aquí a los pecadores a que se vuelvan a Él en arrepentimiento y fe, porque Él es amplio en perdonar. Lo mismo que dice en Éxodo capítulo 34. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos, son más exaltados que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es una explicación de lo que él acaba de decir acerca de sí mismo. Yo tendré compasión de ustedes si se vuelven a mí, y seré amplio en perdonar, porque mis pensamientos y mis caminos no son como los vuestros, sino infinitamente más altos. En otras palabras, Dios es exaltado, Dios es glorificado en la forma como Él condesciende para salvar a pecadores que merecen el infierno, y todo eso manteniendo intacta su justicia. Esa es la revelación más refulgente de la gloria de Dios. El más alto desciende de su trono para rescatar al más bajo y miserable. Mis hermanos, ese es el rayo más potente de la gloria de Dios. Como dice en Isaías capítulo 30 versículo 18, y ahora estoy leyendo de la Reina Valera del 60, Jehová será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Él será exaltado, Él será glorificado teniendo misericordia de nosotros. Esa es una de las manifestaciones más brillantes de su gloria. Me encanta cómo lo dice en Isaías 46, los versículos 1 al 4. Allí Dios se compara con los ídolos de las naciones. Y dice que esas imágenes, esos ídolos, son llevados sobre animales de carga. Es decir, los idólatras tienen que cargar a sus dioses. Ellos tienen pie pero no caminan. Así que los idólatras tienen que cargar a sus dioses. Pero ahora escuchen lo que dicen los versículos 3 y 4 de Isaías. Escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, yo os sostendré, y yo os libraré. Esta es una imagen increíblemente irónica y consoladora al mismo tiempo. De este lado están los idólatras cargando a sus ídolos sobre carretas movidas por animales de carga para que no se caigan. Y de este otro lado vemos a Dios como si Él mismo fuera la carreta, llevando tiernamente a los suyos desde el vientre hasta la vejez. El Dios Todopoderoso ha decidido mostrar su gloria socorriendo a los suyos. Es por eso, yo le dije que iba a dar un rodeo hoy. Es por eso, mis hermanos, que esa gloria se revela en toda su belleza y su esplendor en la persona de Jesús.
Porque siendo igual a Dios, no estimó el ser en forma de Dios, y Él se hizo hombre. Y como hombre, Él no vino para ser servido, Él vino para servir. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Él no vino para ser servido, Él vino para servir, al punto de dar su vida en rescate por muchos. ¿Recuerdan la paradoja que citamos hace un momento en el texto de Éxodo 34, donde dice que Dios es misericordioso y perdonador, y al mismo tiempo que no tendrá por inocente al culpable? Esa paradoja es imposible de resolver hasta que introducimos en la ecuación la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios perdonó la iniquidad porque Él no tuvo por inocente al culpable, castigando al inocente, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien cargó en la cruz con nuestros pecados. Así que Dios no salva pecadores teniendo por inocente al culpable, sino castigando a un inocente, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para poder salvar a los culpables y así mantener intacta su justicia. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, de manera, mis hermanos, que es en el Evangelio donde la gloria de Dios se revela en todo su esplendor, como dice Pablo en nuestro texto en 2 Corintios 4. Y cuando Pablo habla del Evangelio, aquí lo hace en su sentido más amplio, tal como se revela en toda la Biblia. En toda la Biblia, como bien señala John Piper, la palabra evangelio en este texto es una forma resumida de referirse a todo el consejo de Dios, que provee el fundamento, la explicación y las implicaciones de la obra salvadora de Cristo y que se revela en todas las Escrituras. Yo sé, hermanos, que ustedes conocen ese texto, pero yo quiero que ustedes lo vean en la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Cuando los discípulos que iban camino a Emaús le dicen a este forastero, ellos no se dan cuenta todavía de que es Jesús, y dicen: nosotros estamos muy tristes porque nosotros creíamos que este Jesús era el que iba a redimir a Israel de sus pecados. ¿Y qué les dice Cristo en el versículo 25? Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Toda la Biblia nos lleva a ese evento. Ahora escuchen, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. ¿Ven otra vez la condescendencia de Cristo? Sus sufrimientos para luego llegar a la gloria. Y luego dice: y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. El Señor está diciendo: óigame, la clave para entender la Biblia es saber que toda la Biblia habla de mí, y no de mí de forma general y abstracta, no, de mí como aquel que vino a sufrir muerte de criminal para salvar a pecadores culpables y entonces entrar en la gloria. En ese sentido, hermanos, la gloria de Dios se revela en la Biblia no solo en lo que dice, sino también en la forma como lo dice. En la forma como lo dice. Hay una coherencia en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es imposible de explicar a menos que aceptemos el hecho de que este es un libro escrito por Dios. Cuando alguien me dice: pruébame que la Biblia es la palabra de Dios, yo le daría una Biblia y le diría: léela y pruébame que no lo es. Pruébame tú que no lo es. Miren, hermanos, la Biblia tiene tal unidad y tal coherencia, y a través de ella se revela un plan de redención tan complejo, en el que Dios se lleva toda la gloria de principio a fin,
y al hombre le encanta llevarse él la gloria, pero este libro le da toda la gloria a él, que jamás habría podido ser escrito por un solo hombre. O sea, si un hombre se hubiera dedicado él solo a escribir la Biblia, jamás hubiera producido un libro así. Pero la existencia de la Biblia es muchísimo más complicada, porque la Biblia fue escrita por más de 40 hombres distintos en un lapso de tiempo de más de 1500 años. Es imposible que ese grupo de hombres se hubieran podido poner de acuerdo para producir un libro como ese. Es más, mira, si yo tomara, ¿saben que alguna gente dice que un camello es un caballo dibujado por una comisión? ¿Han oído eso? Un camello es un caballo dibujado por una comisión. O sea, tú pones a una comisión a dibujar un pedazo del caballo, a otro pedazo, y sale un camello, porque es muy difícil que un grupo de gente que están en habitaciones separadas dibujen exactamente el caballo. Tú pones a un grupo de 40 hombres ahora mismo, comunicándose por internet, y les piden que escriban la Biblia, y no podrían hacerlo. Es que es imposible. Así que, hermanos, la gloria de Dios es evidente en este libro, no solo en lo que dice, sino también en la forma como lo dice. Es a eso que se refieren los autores del Catecismo Mayor cuando dicen que las Escrituras manifiestan en sí mismas que son la palabra de Dios por su majestad y pureza, por el consentimiento de todas sus partes y por el fin que se proponen en el todo, que es dar toda la gloria a Dios. Pero hay algo más, hay algo más. La Biblia no solamente revela la gloria de Dios a través de lo que dice y por la forma como lo dice, sino también por el poder que este libro despliega, transformando a pecadores egocéntricos que se aman a sí mismos y a su gloria en adoradores de su gloria. Solo este libro puede hacer eso. Solo este libro puede transformar a pecadores. Y eso es lo que dice Pablo: contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Dice, predicamos a Cristo como Señor, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios transformó tu vida a través de la predicación del Evangelio. Se cuenta la historia de un inglés ateo que llega a una isla remota donde los habitantes solían ser salvajes y caníbales, pero vino un misionero, predicó la palabra, todos ellos, una gran cantidad de ellos se convirtieron al Señor. Y cuando este hombre sofisticado inglés llega a esta colonia inglesa y ve a uno de estos hombres que ahora había sido educado para poder leer la palabra y estaba allí leyendo la palabra, dice, tú todavía lees la Biblia. Ya en mi país las personas educadas, inteligentes, no leen ese libro, ya nosotros estamos por encima de eso. Y el salvaje le dice, bueno, mira, o el ex salvaje, le dice, mira, dale gloria a Dios de que yo estoy leyendo ese libro. Porque si no hace rato que te hubiera comido. Este libro es poderoso. Este libro tiene poder para salvar a pecadores. Este libro tiene poder para consolar a los afligidos. Solo este libro puede hacer eso. Es la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por eso Spurgeon decía, no defiendas la Biblia, ya se defiende sola. No defiendas la Biblia. Y en la medida en que nosotros continuamos contemplando esa gloria de Cristo revelada en las Escrituras, es que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última pregunta: ¿cómo podemos contemplar la gloria de Cristo en la Biblia? ¿Cómo podemos contemplar esa gloria que se revela en la Biblia? ¿Cómo podemos contemplarla? Ya me imagino a todo el mundo y hasta a los niños aquí diciendo, leyéndola. Y tienes razón. Nadie que no lea las Escrituras podrá contemplar la gloria de Cristo, porque es allí donde esa gloria se revela. Pero mis hermanos, una lectura superficial y descuidada de la Biblia
no te permitirá ver esa gloria. Porque el mero hecho de leer de vez en cuando un poco por aquí y otro poco por allá, no será suficiente para que tú puedas ver lo que Dios quiere que tú veas. Déjenme ponerles un ejemplo para explicar esto. Vamos a suponer que yo pusiera hoy aquí en la pantalla el cuadro de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, pero lo tapara todo de tal manera que ustedes solamente pudieran ver 1 centímetro cuadrado de la Mona Lisa. Pregunta: ¿tú serías capaz de deducir que se trata de la Mona Lisa? Segunda pregunta: ¿tú serías capaz de percibir la genialidad de Leonardo da Vinci en ese pequeño pedazo de la pintura? ¿No? Pues algo similar ocurre con la Biblia. Algo similar ocurre con la Biblia. Noten que Pablo nos dice en el texto de 2 Corintios 4 que lo que hace el Espíritu Santo al abrir los ojos de nuestro entendimiento es ayudarnos a ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio, eso es un mensaje, una historia de redención que se revela a través de toda la Biblia. Mientras más conozcas la Biblia y puedas ver más claramente cómo se va revelando progresivamente el evangelio, desde la primera promesa en Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta su pleno cumplimiento en la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más claramente tú veas eso, más claramente podrás percibir la gloria de Dios que se manifiesta en todas sus partes. No es a través de palabras aisladas o de oraciones aisladas que Dios revela su gloria en la Biblia, sino a través del significado del texto bíblico. Mientras más te empapes de las Escrituras, más rápidamente podrás percibir esos destellos de gloria, de la misma manera que un experto en artes, cuando mira la Mona Lisa, ve cosas que uno que no es experto no ve. A ti te puede gustar el cuadro, o un cuadro de Rembrandt que hace un juego increíble con luz, sombra, composición. Tú puedes ver el cuadro y decir, wow, ese cuadro está muy bien pintado. Pero un experto en artes tiene sus ojos educados para ver otras cosas que tú no estás viendo. Tú tienes que educar los ojos de tu entendimiento cada vez más para entender mejor la Biblia. Porque entendiendo mejor la Biblia, más claramente verás la gloria que se revela en ella. Iba a dar un ejemplo, pero lo voy a saltar. Mira, mi hermano, mientras más te familiarices con las Escrituras, más fácilmente tú vas a ver conexiones que te permitirán asombrarte cada vez más de la obra maestra que es este libro. Bueno, voy a dar el ejemplo. El otro día estaba con un joven nuevo creyente con quien tengo ahora una relación de discipulado. Y le decía, mira, vamos a Génesis capítulo 38. Yo quiero que tú veas algo. En Génesis capítulo 38 viene narrando la historia de José. Pero de repente, sin ton ni son, introduce la historia de Judá, que tiene 3 hijos. Uno de ellos se casó con Tamar, con Tamar, pero no tuvo hijos. El hermano se casó con la muchacha y tampoco tuvo hijos. Y entonces Judá le prometió a Tamar que cuando su niño más pequeño creciera se iba a casar con ella. El asunto es que al final de cuentas Judá no cumplió su promesa. Tamar se viste de prostituta, engaña a Judá, se acuesta con él y sale embarazada.
y le dice, ¿cuánto te debo? Dice, no, dame tu báculo. Cuando le avisan a Judá que ella está embarazada, le dice, mira, tu nuera salió embarazada. Y Judá, muy justo, dice, hay que matarla. Y entonces ella le dice, mándale decir a Judá que el que se acostó conmigo es el dueño de este báculo. Judá se da cuenta de lo que ha pasado y dice que Tamar dio a luz a Fares y a Zara, 2 hijos. Y ahí termina la historia y en Génesis 39 sigue hablando de José. Y uno dice, ¿y qué hace esa historia ahí? De verdad, parece que no tiene ni ton ni son. La Biblia sigue pasando, la historia bíblica sigue pasando, hasta que llegas al libro de Ruth. Cuando llegas al libro de Ruth, que no es una hermosa historia de amor, es una historia que te enseña cómo Dios escogió a los gentiles para salvación, y Ruth era una moabita. De repente dice que Ruth se casa con Booz y tienen un hijo. Y ahí se introduce la genealogía de ese niño. Y dice, estas son las generaciones de Fares. Oh, ahora entiendo por qué está Génesis 38 ahí. Para entender quién es Fares, que fue el tatarabuelo de David. No lo voy a buscar, pero búscate Ruth capítulo 4, versículo 18 hasta el final. Estas son las generaciones de Fares, y Fares engendró a fulano, hasta que finalmente dice, engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y luego llegas a Mateo capítulo 1, versículo 1 y dice, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Así que hay una conexión entre Génesis 38, Ruth capítulo 4 y Mateo capítulo 1. ¿Quién planificó eso para que nosotros viéramos que Jesucristo no salió de la nada? Que Él ciertamente era el descendiente de David prometido que debía ocupar el trono. Mi hermano, lo que yo te estoy diciendo es, mientras más familiaridad tú tengas con la historia bíblica, más te sorprenderás. Pero no solo eso. Esta historia del Evangelio gira en torno a la persona de Cristo y a la obra que Él llevó a cabo en la cruz para salvarnos. Como hemos dicho ya, es en la faz de Jesucristo, tal como se revela en el Evangelio, donde brilla la gloria de Dios en todo su esplendor. Pero de nuevo, ¿cómo yo puedo ver eso? Yo no quiero ser irreverente con este ejemplo que voy a dar ahora, pero imagínate que tú puedas tomar el túnel del tiempo y viajar hasta el siglo I y encontrarte con el Señor Jesucristo durmiendo debajo de un árbol. Pero desde el ángulo donde tú estás, solamente puedes verle el dedo gordo del pie derecho. Pregunta, y en serio que estoy haciendo esta pregunta. Cristo revela la gloria de Dios, eso lo dice el Nuevo Testamento. ¿Puedes tú ver la gloria de Dios al contemplar el dedo gordo del pie derecho del Señor? No. Porque el dedo gordo del pie derecho de Cristo era como cualquier dedo gordo de cualquier judío del primer siglo. Tú no vas a ver allí la gloria de Dios. Para que podamos percibir la gloria de Dios en Cristo, necesitamos leer los evangelios, verlo a Él en acción. Necesitamos ver a Cristo haciendo milagros. Necesitamos viéndolo enseñando las escrituras y sobre todas las cosas muriendo por vil pecadores, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Debemos contemplar a Cristo detenidamente en las historias de los evangelios y tomar tiempo para meditar en todo el día en eso que hemos leído. Recuerda que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate que estás en aflicción, que estás en dolor. Él es aquel que resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él es el que calmó el mar en tempestad. Él es el Dios de gloria y Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Luego debemos leer las cartas del Nuevo Testamento para entender cada vez mejor el significado de esa historia que se revela en los evangelios. Esas cartas nos explican el significado de la obra de Cristo en la cruz. Es a través de esas cartas que nosotros podemos adquirir una perspectiva cada vez más amplia de las diferentes facetas del diamante del evangelio. ¿Qué significa redención, propiciación, reconciliación, justificación, adopción, santificación?
de tal manera que podamos seguir creciendo en nuestra admiración por Cristo y por lo que Él hizo a nuestro favor para salvarnos. Mis hermanos, lo que estoy tratando de decir es que no hay atajos para crecer en santidad. No hay atajos. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia todos los días. Dios sabe que no digo esto por orgullo, sino por ejemplificar algo. Hermanos, yo me convertí a los 18 años de edad. Difícilmente recuerdo un día desde los 18 años hasta hoy que yo no haya leído la Biblia. No lo recuerdo. Lee tu Biblia todos los días. Empápate de tu Biblia, medita en lo que lees. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lee tu Biblia. Aprovecha todas las oportunidades que tengas para beneficiarte de la predicación de la palabra. Y no seas un mero oidor, sino un hacedor de la palabra, porque en la medida en que tú seas transformado por las Escrituras y tu comunión con Dios a través de ellas sea más deleitosa, más íntima, en esa misma medida entenderás mejor las Escrituras. El que quiera conocer, conocerá. Dice Jonathan Edwards, el conocimiento espiritual solo puede ser acrecentado por la práctica de la virtud y la santidad. Mi amado hermano, y ya con esto concluyo. Durante varios domingos hemos estado hablando de la tibieza espiritual, en contraposición a la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es el impacto que este tema ha tenido sobre ti? ¿Te has detenido en algún momento en estos días para examinar tu vida delante de Dios? Examinar cuál es tu estado espiritual. ¿Has tomado resoluciones concretas para hacer ajustes en tu horario, de tal manera que puedas dedicarte seriamente a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la Biblia? Eso es una orden. Segunda de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, tú estás leyendo la Biblia cada día. Tú estás poniendo atención a lo que lees con el deseo de encontrarte con Cristo en sus páginas y crecer en admiración por Él y por todo lo que Él ha hecho y hace a favor de ti únicamente por gracia. ¿Sabes cuál es la razón por la que debemos amar este libro? Es porque Dios se revela allí. Dice, vino palabra, Dios se le manifestó a Samuel, dice, porque vino palabra de Dios a Samuel. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 21. Dios viene en su palabra. Dios se manifiesta en su palabra. Esto no es místico, no es haciendo yoga, es estudiando tu Biblia, es leyendo tu Biblia, es amando tu Biblia. Mi hermano, ¿está creciendo tu romance con las Escrituras? Porque a través de ella estás creciendo en el conocimiento de Dios y de su gloria. Tú puedes decir como el salmista en el Salmo 119 versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley. Oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo. De verdad, mi hermano, ¿no será eso tibieza en tu amor por Cristo? Si la persona que tú más amas y que más admiras en este mundo te envía una carta, yo dudo mucho que tú no tengas tiempo para leerla. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y guardes conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué no era un vago. Josué tenía la encomienda de conquistar la tierra prometida. Era un hombre muy ocupado. Estaba en medio del campo de batalla. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué no perdía tiempo viendo en el Facebook cuántos likes le habían dado a las fotos que él publicó de la toma de Jericó. David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está su deleite. Si esa es tu condición, estás deleitándote en la ley de Dios, estás luchando contra el pecado. Cuando caes, vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, y su gracia lo está haciendo cada vez más hermoso delante de ti, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus caídas, a pesar de tus faltas. Cristo sigue siendo cada vez más hermoso. Entonces yo te animo, mi hermano, a que lo sigas haciendo en dependencia del Espíritu de Dios, de tal manera que tu visión de la gloria de Cristo en las Escrituras pueda ser cada vez más clara y más transformadora. Pero si no es así, quiere el Señor usar esta serie, esta pequeña serie, para despertarte si estás dormido, para volverte a colocar en la carrera si poco a poco te has estado desviando, o incluso inquietarte y llevarte a examinar la realidad de tu fe. Porque tal vez tú piensas que eres creyente y no lo eres. Mi amigo, si todavía tú permaneces en incredulidad, ciego a la gloria de Cristo revelada en las Escrituras, yo te invito en esta mañana que le pidas a Dios allí donde tú estás, a que haga una obra en ti, a que transforme tu corazón, a que abra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver a Cristo como el glorioso Salvador que tu alma necesita, para que puedas ver a Cristo como el único que puede satisfacer plenamente los anhelos más profundos de tu alma. La buena noticia del Evangelio es que Dios salva a pecadores cuando reconocen que lo son y cuando ponen toda su confianza únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Recuerda que Dios manifiesta su gloria teniendo misericordia de pecadores culpables que se amparan por la fe en la obra redentora de Cristo. Quiere el Señor usar su palabra hoy para salvar a los perdidos y para seguir transformando a los creyentes de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.